hablé con neurólogos, con psiquiatras, psicólogos. Lógicamente son médicos y tienen la formación cartesiana como tenía yo. Automáticamente ellos me contestaron: no te preocupes, estos son alucinaciones a consecuencia del sufrimiento neuronal por la falta de irrigación. La ciencia como una empresa, ¿no? Un proyecto empresarial brutal que ha conquistado lo físico, lo químico, lo biológico, aunque el secreto de la vida no es tan difícil de descifrar. Llega la psicología, ¿verdad?, hace 100 y pico años, y la psicología decide que va a estudiar la psique logos, esa es la palabra, el alma. La mente, el alma. En la mente, el alma, la conciencia, esto muchas veces lo utilizamos indistintamente, pero bueno. Y cuando la psicología decide estudiar el alma, la mente, se echa para atrás y dice: uff, ¿esto cómo lo mido? ¿Esto cómo lo matematizo? No se deja, el alma humana no se deja medir y matematizar. Estos físicos empiezan a encontrarse unas anomalías, que es lo mismo que nos está pasando a nosotros, en el sentido de que tenemos estos datos que no cuadran en ningún marco. Las experiencias cercanas a la muerte. También vamos a tener que cambiar nuestra definición de muerte y nuestra definición de consciencia, ¿no? Pasan dos cosas aquí, dos fenómenos brevemente. Uno es, hay tecnología para resucitar a la gente, la tecnología avanza y se puede resucitar a la gente. Punto número uno. Y segundo, el doctor está dispuesto a escuchar las historias, y si no hubierais escuchado, esto no estaría pasando. Así que gracias de nuevo. Eres muy amable conmigo, gracias. Yo hablaba en principio, hablé con neurólogos, con psiquiatras, psicólogos. Lógicamente son médicos y tienen la formación cartesiana como tenía yo. Automáticamente ellos me contestaron: no te preocupes, estos son alucinaciones a consecuencia del sufrimiento neuronal por la falta de irrigación. Las neuronas sabemos que son muy sensibles a la falta de irrigación cerebral, son alucinaciones. Entonces yo lo que hice es que miré las características de la experiencia cercana a la muerte y las características de una alucinación. Yo veo que no coinciden en absoluto. La experiencia tiene una estructuración lógica, la alucinación es absurda. El paciente se acuerda toda la vida de la experiencia. La alucinación se olvida, no quieren ni saberla. Condiciona un impacto psicológico importante en la experiencia cercana a la muerte. En la alucinación nada. ¿Tú estás de acuerdo que son dos entidades que clínicamente son totalmente distintas? No tienen puntos de conexión alguna. Esta no es mi especialidad, pero por lo que yo he leído y con los profesionales con los que he hablado, parece que tienen muy claro que esto no es tan fácilmente catalogable como una alucinación y ya está. Aquí el problema, volvemos al materialismo. Y no pasa nada, no pasa nada. Podemos, mira, si lo consideramos como hipótesis está todo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchos años, los científicos materialistas nos han dicho: sabemos que no, sabemos que no. Y ahora lo que está pasando es que le hemos dado la vuelta a estas palabras y ahora decimos: no sabemos. Y queremos saber más. Eso es un cambio espectacular. ¿Qué pasa? Que cuando discutes con alguien que sabe mucho del cerebro, pero su ideología es materialista, en ese sistema operativo, en el Windows 95, para los que seamos un poco más viejos, no se puede instalar el software de que esté pasando algo que vaya más allá del cerebro. Que la mente vaya más allá del cráneo, que salga del cerebro, es inconcebible. Entonces yo creo que un buen punto de partida es: no sabemos y vamos a investigar más. Y vamos a poder hacer lo que has dicho tú, ¿no? Vamos a poder descartar hipótesis. Alucinación, parece que no. Bueno, ¿qué nos queda, no? Y vamos a ir avanzando, pero siempre desde una buena ignorancia, desde no partir de un dogmatismo en el que ya se sabe la respuesta, que es lo que pasa muchas veces. Y la respuesta, insisto, para aquellos que creen, porque es su creencia, que el universo es solo materia y que la mente, como mencionabas al principio, la consciencia es un epifenómeno, pues para estas personas, cuando el cerebro se apaga, la mente se apaga y chimpum, no hay nada más que investigar. Y nosotros yo creo que lo único que pedimos es: bueno, esto pongámoslo en la mesa como hipótesis, pero hay otras hipótesis que merece la pena o merece la alegría investigarlas. Te quería también comentar lo siguiente. En las experiencias cercanas a la muerte yo he visto que hay dos tipos de fenómenos. Unos fenómenos que son objetivables y otros fenómenos que son trascendentes que lógicamente no podemos con el método habitual
cartesiano y newtoniano poder evidenciar o demostrarlos. En cuanto a los que son evidentes que podemos nosotros objetivarlos, tenemos, por ejemplo, yo tengo experiencias pero espectaculares, pacientes que durante la muerte clínica que yo estoy reanimando me contaron exactamente todo lo que estaba ocurriendo en el departamento, por ejemplo, en el servicio de urgencias en cada una de las dependencias, que yo después comprobé y puedo certificar que es cierto. Que nos reconoció una paciente que nos conocía y entró en muerte clínica, identificó con nombre y apellidos a todo el equipo que le estaba reanimando. Es decir, tengo una serie de pruebas. Otra prueba actual también que están haciendo en los neuroradiólogos, que es la práctica de una resonancia magnética funcional en pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte hace tiempo. Entonces les solicitan que manifiesten o cuenten toda su experiencia con detalles mientras se practica la resonancia magnética. Se ha visto que cuando comentan un objeto que les llamó la atención, que no habían visto nunca ni lo volvieron a ver, solo lo vieron durante la experiencia cercana a la muerte y condicionó su interés, es decir, provocó memoria, tienen memoria, al manifestarlo y contarlo durante la resonancia magnética se activa el lóbulo occipital. Los mismos neurólogos que van en contra de la aceptación de la experiencia cercana a la muerte quedaron sorprendidos y me dijeron: este paciente tiene memoria de este objeto. Aquí intervienen las neuronas espejo. Y finalizan diciéndome: este paciente realmente vio el objeto y no miente. Entonces yo les digo: ¿cómo puede ser si yo lo tengo clínicamente muerto y estoy reanimándole y este objeto está a distancia y tú me aseguras? Dice: yo solo te puedo asegurar que realmente vio el objeto. Es decir, que tenemos una serie de pruebas objetivas cada vez más que nos permiten decir que esto es real, no es un invento, un sueño, una alucinación. Ahora bien, entramos en el capítulo, digamos, no polémico, sino más difícil de demostrar, sí, que son los fenómenos trascendentes. Por ejemplo, que me cuenten a mí que han visto un familiar y ha fallecido. Y yo no lo sé si lo ha visto, si ven una luz, si han visto su vida. Yo todo esto no puedo objetivarlo. Entonces, aquí viene el problema. Si desde el punto de vista del método científico es imposible poder demostrar esto, entonces yo lo que hice es que hice un paso más y entré en otra disciplina. El método científico estudia lo objetivo, lo macroscópico, pero entonces entramos en un mundo microscópico que es cierto, que es la física teórica, la mecánica cuántica, la cuántica. Y aquí sí que realmente, pues yo estoy realmente satisfecho de tener aquí al lado un físico teórico, un experto en cuántica. Y yo no soy físico teórico. Soy un aficionado, he leído cosas, he hecho un curso, pero lógicamente mis conocimientos son rudimentarios. Y quizá he dicho en algún momento alguna cosa pues que realmente pues pueda ser discutible, lo acepto y siempre estoy dispuesto, repito, a cambiarlo si una persona experta me lo demuestra. Entonces yo te quería preguntar, al entrar en el mundo de la cuántica, lo primero que a mí me llama la atención es que el concepto estructural del universo cambia rotundamente. En lo macroscópico hemos dicho que es una ontología materialista. En el momento que entramos en la cuántica hemos de hablar de elemento estructural, es la energía. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Potencial, cinética, calorífica, electromagnética, lo que quiera. Y en tercer lugar, está en continuo estado vibratorio las ondas y se propagan ondas electromagnéticas. Tú como experto puedes añadir o estás de acuerdo o añadir algo más en cuanto al concepto estructural. Pasamos de materia macroscópica objetivable a un mundo que ya no podemos objetivar. Vamos a estudiar unas partículas, átomos que no los vemos. Estudiaremos sus efectos, sus interacciones y los expresaremos con fórmulas matemáticas. La matemática es el lenguaje de la física teórica. ¿Tú estás totalmente de acuerdo con estos aspectos que yo he leído y me han explicado, de los cuales, repito, no soy experto? Vamos a ello. Pero antes, me encanta este ritmo, si no te importa, ¿podemos dar un pasito atrás? Porque quiero decir un par de cosas sobre Tienes libertad absoluta. Las experiencias cercanas a la muerte. Yo te quiero exprimir al máximo. Lo haremos. Y vamos a entrar en la cuántica. Yo no soy experto en física cuántica, yo soy físico teórico, mi doctorado es en física teórica. Tuve un gran profesor de física cuántica, de mecánica cuántica, de física de altas energías en la Universidad de Barcelona, José Ignacio Latorre, un verdadero maestro. Y vamos a hablar
de cuántica en un momentito. Pero antes es que has dicho algo muy importante que quiero resaltar antes de que entremos a tratar de buscarle una explicación. Exacto. Que entiendo que es por ahí, por donde tú vas es a cuántica a buscarle una... Algo que me explique estos fenómenos Pero antes de eso has dicho algo que es muy importante, porque has hablado de que cómo objetivamos, cómo estudiamos estas experiencias. Y yo quiero recordar que, y también has dicho que es un problema. Para los científicos, un problema es algo bueno. Para la gente en nuestro día a día no es bueno un problema, pero un problema es un regalo, porque el problema es lo que te va a hacer ir a lo desconocido. Es decir, son buenas noticias, que las cosas no cuadren, porque quiere decir que cuando soluciones por qué no cuadran aprenderemos mucho, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que, y ahora vamos a la cuántica, como te contaba, Galileo hizo esta, a veces le podemos llamar, yo le llamo el divorcio forzoso, y dijo, el alma humana para la religión y el movimiento de los astros y de las cosas en el mundo terrestre para la ciencia. Esta separación de bienes ha ido muy bien durante muchos siglos, y este biombo, que también a veces lo describo como un biombo de éxito, la ciencia como una empresa, ¿no? Un proyecto empresarial brutal, que ha conquistado lo físico, lo químico, lo biológico, aunque el secreto de la vida no es tan difícil de descifrar. Llega la psicología, ¿verdad? Hace 100 y pico años, y la psicología decide que va a estudiar la psique logos, esa es la palabra, el alma. La mente, el alma. En la mente, el alma, la conciencia, esto muchas veces lo utilizamos indistintamente, pero bueno, como se decía antes, aceptamos pulpo como animal de compañía. Vamos de momento a llamarlo todo igual. Y cuando la psicología decide estudiar el alma, la mente, se echa para atrás y dice, ¿esto cómo lo mido? ¿Esto cómo lo matematizo? No se deja, el alma humana no se deja medir y matematizar. Y entonces, esta es mi interpretación, y los psicólogos que conozco coinciden conmigo, miran al primo de Zumosol. Los que seamos suficientemente viejos, otra vez sabremos el anuncio del primo de Zumosol. Mira al primo de Zumosol y dice, ¿quién es el primo de Zumosol? El físico teórico, ¿no? O la física. ¿Y qué dice la física? Mide y matematiza. Entonces la psicología, que quería estudiar esto, cambia de opinión, incluso niega que exista. Dice que el alma no existe, y durante muchos años la psicología en el siglo XX es conductista, estudia la conducta. ¿Por qué? Porque la conducta es lo que se deja medir y matematizar. Te cuento esto porque, claro, es solo en los años 90 del siglo pasado, hace 30 años, que en ciencia no es nada, viene un premio Nobel, Francis Crick, sí, y da la bendición papal al estudio científico de la consciencia en los laboratorios ortodoxos. Entonces, hay que tener el contexto. Solo llevamos 30 años estudiando la consciencia de una manera científica. Y la consciencia, repito, es aquello que Galileo dejó para más tarde y nos olvidamos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no sabemos cómo se hace. Yo estoy tratando de explorar una ciencia 2.0. Entonces, ¿por qué doy toda esta vuelta? Para volver a las experiencias cercanas a la muerte. Claro, la tentación, que es muy entendible y hay que ir por ese camino, es, bueno, vamos a meterlo en un escáner cerebral, vamos a ver qué pasa dentro del cerebro. Pero el otro elemento que no se puede olvidar es la experiencia humana todo el rato. Es decir, una historia que te cuente un paciente le podrán llamar anécdota. Y de hecho muchas veces se le llama, bueno, es una anécdota, te cuenta. Pero 2 historias, 10, 100, 500, 1000 historias contadas por pacientes que no se conocen, a gente que está muy bien formada como tú y otros profesionales, eso ya son datos científicos. Es decir, muy importante que no nos olvidemos, todo esto es para decirte, que a veces soy un poco elíptico, insisto, que si queremos hacer una ciencia de la consciencia, la experiencia humana es nuestro material de trabajo, es nuestro dato científico también. No solo qué receptor cerebral, qué circuito cerebral, qué resonancia. Sí. ¿Os acordáis que antes se ha hablado de primera clase y segunda clase, no? La realidad que viaja en primera clase y la realidad que viaja en segunda clase, que es la de las experiencias. Ahora todas tienen que viajar en primera clase. Por lo tanto, el trabajo es unir las experiencias con las medidas que se puedan hacer. No. Lo veo clarísimo y te lo agradezco, me gusta mucho. Antes de saltar a la explicación, sí, es decir, de momento el material a trabajar es lo que puedan medir nuestros escáneres cerebrales y lo que la gente cuente, sagrado escucharlo. Y sagrado tenerlo en cuenta y trabajarlo como dato científico también, porque es la experiencia la que queremos entender. Vale, ahora vamos a la cuántica. Lo que te he dicho en principio, el elemento estructural, ¿estás de acuerdo que hemos de hablar de energía, de partículas de átomos, partículas subatómicas
y estas propiedades de la situación vibratoria, ondas electromagnéticas, etc. Esto como base, principio, es decir, hemos de cambiar de paradigma. De lo que es materia pasamos a algo que no podemos ver. Hemos de estudiar sus efectos, interacciones, y con formulitas matemáticas lo hemos de expresar. ¿Es un punto de partida, digamos? Es un punto de partida brutal, disruptivo. Sucedió hace 100 años y aún estamos enterándonos de qué significa esto. Los paradigmas cambian pocas veces, pero cuando cambian, como una gran experiencia, fijaros, como a nivel casi de civilización, llegó la física cuántica hace 100 años, ciento y pico años, ¿no? Y aún estamos digiriendo qué significa este cambio de visión del mundo. Es por eso que la cuántica es tan maravillosa y tan misteriosa. ¿Cómo la podemos contar o cómo puedo contar yo qué sucede ahí? Mira, primero con una analogía. Los materialistas, que yo a veces les llamo materialistas, porque son muy listos, decían todo está hecho de materia y no hay nada más. Y todo lo otro de lo que hablemos tiene que surgir de, ¿no? Ya hemos visto que esto es muy problemático para estudiar la consciencia. Pero bueno, incluso creían que todo estaba hecho de materia. Pensemos en esto como agua líquida, perdón, agua sólida. Pero luego nos damos cuenta que la materia se transforma en energía y la energía en materia, que es una novedad increíble, ¿no? Cuando nos damos cuenta de esto en física, ¿no? Entonces el agua sólida se puede hacer líquida. Pero es que podemos ir más allá de energía. Luego hay muchos físicos teóricos muy potentes que hablan de que el universo está hecho ya no ni de materia ni de energía, sino de información. Entonces pensemos en eso como agua gaseosa. Entonces de repente hay varios estados, ¿no? Hay materia, no hay duda, ¿no? Hay energía, no hay duda, y hay información. Y yo creo que hay más cosas, ¿no? Entonces, uno de los primeros cambios, y suceden muchos cambios a principios del siglo XX, es que tenemos que redefinir no solo las reglas del mundo, sino de qué está hecho. Y entonces, con la relatividad, resulta que el espacio, literalmente, el espacio cartesiano, cuadradito, absoluto, resulta que ahora se va a deformar según la masa que haya presente. Que al final, masa y espacio son primos hermanos casi en la definición. Va a resultar que el tiempo va a correr más lento si vamos más rápido. O sea, el reloj también cartesiano, ¿no? Ahora va a estirarse. O sea, hemos cambiado la definición de espacio, la de tiempo, la de materia se convierte en energía, incluso información, ¿no? ¿Qué nos queda? O sea, fíjate, el cambio, aún no hemos hablado de cuántica, pero el cambio de definición de lo que dábamos por hecho es brutal. Y esto es muy importante recordarlo porque también vamos a tener que cambiar nuestra definición de muerte y nuestra definición de consciencia, ¿no? Y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con la cuántica? Yo recuerdo cómo me lo contaban en la facultad, ¿no? Estos físicos empiezan a encontrarse unas anomalías, que es lo mismo que nos está pasando a nosotros en el sentido de que tenemos estos datos que no cuadran en ningún marco. Las experiencias cercanas a la muerte, otros márgenes de la conciencia. En su caso era algo muy curioso. No me quiero extender mucho, pero bueno, tú me dices, me cortas o me rediriges, porque esto es fascinante. Al final del siglo XIX, Lord Kelvin, gran físico, dijo que ya estaba todo solucionado. Con esa arrogancia tan bonita que tenemos los físicos, ¿no? Dijo, ya no quedan problemas. Quedan dos anomalías. Igual algún estudiante de doctorado, quizá bromeando, pues bueno, que las acabe de estudiar y la física ya está completa, ¿no? Y una de ellas era la radiación del cuerpo negro. Una emisión de energía, de ondas electromagnéticas que no se podía entender, no cuadraba en la caja, ¿no? Bueno, pues rascando en esa anomalía viene Planck y muchos otros genios bien conocidos y de ahí nace la física cuántica. Entonces, otra vez, todo este preámbulo. La física cuántica empieza a ver fenómenos que parecen imposibles de describir con la visión clásica, ¿no? Y podemos empezar a hablar de ellos, ¿no? Superposición, entrelazamiento, una incertidumbre en la medida que no parece que sea solo una cuestión de que mejores tu aparato, parece que hay algo intrínseco. Y muchos fenómenos extrañísimos, el efecto túnel, el colapso de la función de onda. Entonces, necesitan los físicos cuánticos construirse otro mundo matemático y otro mundo conceptual para poder dar cabida a esos fenómenos.
Y bueno, podemos hablar de algunos de ellos. Sigue siendo, 100 y pico años después, bastante misterioso, aunque hay ecuaciones y hay tecnología. No es que sea un misterio inalcanzable, tiene muchas aplicaciones, pero todavía hoy hay varias interpretaciones y posibilidades de entender qué significa eso que está pasando. Mira, una cosa más, añado, si no te importa. El problema es que, y esto yo lo recuerdo de mi profesora en la facultad, la física cuántica se da cuenta que pensar en un espacio donde los objetos están ahí, localizados, y uno tiene acceso a ellos y puede describirlos, la descripción de un estado físico ya no se puede hacer de manera clásica. Y entonces solo uno puede preguntarse ciertas cosas de esos estados, pero parece que nunca puede realmente cruzar y ver todo lo que está pasando. Y entonces, al describir esos estados de esta manera matemática, que es muy compleja, empiezan a pasar toda suerte de milagros imposibles que dan lugar a esta rareza, ¿no? A estos fenómenos tan raros, que son los fenómenos cuánticos, pero que pasan y que suceden en el mundo de las energías, en el mundo microscópico de energía muy pequeña. Todos estos principios fundamentales de la física de la cuántica, aportados por premios Nobel, la superposición de estados por Louis de Broglie, el colapso de energía por Bohr, el principio de indeterminación de Heisenberg, después el entrelazamiento cuántico, Einstein, Rosen, Podolsky, Von Bell, todos estos, y después el tiempo, la valoración del tiempo, como ya has dicho, Einstein y Stephen Hawking. No es el clásico lineal de pasado, presente y futuro, como es en el método cartesiano, sino que es una ilusión, como dice Einstein, cambia esto. Estos principios, evidentemente, son ciertos matemáticamente, aunque cuesta mucho entenderlos. Y como tú has dicho, incluso premios Nobel, hay diversidad de opiniones en cuanto a la interpretación, especialmente entrelazamiento cuántico, colapso de energía, son temas, es el enigma cuántico. Yo te pregunto ahora, ¿esto realmente es cierto? ¿Esto lo podemos trasladar a la célula viva, al ser vivo? Es decir, ¿podemos aplicar la cuántica en biología? Es cierto que Einstein lo insinuó. Schrödinger, en ¿Qué es la vida?, también insistió en este aspecto. Jordan, en 1944, introduce el concepto de biología cuántica, la asociación de química, biología y la cuántica. Después Roger Penrose y Hameroff con su OR, la reducción orquestal, con los microtúbulos, hablan ya de que la conciencia tiene una relación clásica con una transferencia, un canal de transferencia cuántico en los microtúbulos. Y finalmente, en la década del 2010, en Berkeley, demuestran claramente que la fotosíntesis, en la fotosíntesis, fenómeno fundamental en la vida del planeta, pasar de lo inorgánico a lo orgánico, pues hay un fenómeno de entrelazamiento cuántico en cuanto a la captación de la energía solar y el CO2 para formar pues, el paso de inorgánico a orgánico liberando oxígeno. Posteriormente ya sí que se ha demostrado en la ferritina, en el olfato, en las mutaciones genéticas, en el petirrojo, por ejemplo, los movimientos de los pájaros y de los animales. Es decir, que hay fenómenos biológicos ya que tienen una base clarísima, que se fundamentan en aspectos cuánticos y que hablan de que el entrelazamiento cuántico interviene, el efecto túnel por estas grandes distancias de las partículas subatómicas que permiten el paso de ondas de energía, de ondas a través de gradientes distintos energéticos, como si existiera un túnel. Es decir, el colapso de energía, la coherencia cuántica, todos estos fenómenos parece ser que intervienen en biología. Ya sé que es en una etapa incipiente, estamos empezando, hemos de ser muy cautos,